Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Y lo primero, bienvenidos a esta masterclass de oportunidades reales del Sandbox para banca y fintech. Masterclass gratuita en streaming que estamos haciendo en tiempo real y que podréis ver grabada posteriormente. Bienvenidos desde AFI Escuela y hoy tenemos el placer de compartir estos próximos minutos para hablar de este tema tan interesante, tan de actualidad con Ignacio Cea, que es director corporativo de innovación y ciberseguridad en Bankia y que también es profesor del programa directivo CIDEX. La verdad es que estamos dentro de lo que es estamos entre amigos, ya no solo por todo lo que llevamos trabajando y haciendo cosas juntos en los últimos años, sino también que hemos reunido un claustro espectacular dentro de lo que es el programa CIDEX, que es el Banking Fintech and Digital Finance Executive Program que arrancamos en enero y que, bueno, yo creo que siempre digo que si algo hay que apostar e invertir es por la formación y por la flexibilidad y por incorporar cada vez más competencias digitales. Pero bueno, tendremos tiempo de hablar de eso. Lo primero, bienvenido Ignacio y gracias por tu tiempo, por tu disponibilidad en estos momentos en el que sé que no te sobra ni un minuto de tiempo. Muchas gracias, Rodrigo. Aquí encantado de compartir este tiempo con vosotros. Un placer y nada, vamos al lío. Lo primero, me gustaría preguntarte qué tal estáis, cómo os ha pillado, os ha encontrado esta situación yo siempre digo, de transformación digital acelerada, ¿no? Que a algunos les ha pillado el pie cambiado, a otros no. Yo sé que vosotros lleváis trabajando mucho tiempo en innovación y tecnología dentro de la entidad financiera en la que estáis. Cuéntanos cómo han sido estos meses desde que arrancó esta situación y cuéntanos cómo lo habéis vivido vosotros dentro de la propia entidad financiera, dentro de Bankia. Bueno, pues ha sido un periodo, ahora visto a tiro pasado, te diría que fascinante. Mientras estuvimos en el apogeo, te diría que súper estresante, ¿no? Pues sí, es verdad que estábamos inicialmente bien preparados para, digamos, aceptar todo este cambio digital, pero nunca tan de repente, ¿no? Básicamente las primeras semanas fueron realmente duras. Tuvimos que sacar fuera de nuestros lugares habituales de trabajo a más de 7.000 personas y eso, pues como te puedes imaginar, pues no fue nada fácil. Algunas de esas personas no tenían inicialmente los medios adecuados para teletrabajar. Básicamente la gente que venía del mundo de sucursales. Estamos muy acostumbrados a que la gente de sucursales va a las sucursales. Todos los demás tendríamos medios para teletrabajar, pero la gente de sucursales no, ¿no? Y bueno, todo eso ha sido un cambio radical. Ahora mismo la gente de sucursales puede teletrabajar y de hecho teletrabaja. Hay parte de su jornada que está físicamente presente en la oficina y parte que está teletrabajando, ¿no? Eso fue, por decirlo así, la primera etapa. La segunda etapa vino derivada de todos los mecanismos que puso el Estado para poder sostener la economía. O sea, básicamente en pocas semanas nos inventamos nuevos productos, nuevos servicios, los famosos ICO, las moratorias y todas esas cosas que no existían dentro de los bancos, ¿no? Y tuvimos que habilitar de forma remota y con los equipos de desarrollo completamente dispersos, incluidos los de los proveedores, y en menos de 2 semanas, pues un montón de procedimientos, procesos, sistemas para poder procesar todo eso, ¿no? Además, con unos enormes equipos de back office, porque toda esa información, al final, para conceder un préstamo tiene que ser tratada por alguien y también nos obligó a incorporar capacidades en back office distribuidas, cosa que tampoco estábamos acostumbrados, ¿no? Bueno, digamos que eso fue, si quieres, pues hasta el verano, ¿no? A partir del verano hemos entrado en una normalidad, ¿no? En donde estamos habituados ya a trabajar de forma distribuida, remota, tanto en oficinas como en servicios centrales, y donde, bueno, pues seguimos con nuestra vida diaria. Y cuando estábamos en esto, pues nos sorprendió la noticia de la fusión con Caixa. Y ahora pues estamos metidos de lleno en ese proceso, ¿no? Tratando de, bueno, primero tienen que aprobarlo las juntas, después tienen que tener las aprobaciones regulatorias y después de eso pues iniciaremos el proceso de fusión, ¿no? Bueno, para no aburrirse en absoluto, la verdad. La verdad es que tú eres de los que compartes que en 6 meses se hace la transformación digital 6 años, o no eres de los que piensas eso. Pues lo pienso con matices. O sea, yo creo que sí, desde un punto de vista tecnológico, muchos negocios y muchas industrias pues se han movido hacia un terreno digital
pues que no tenían o ganas o no, simplemente no tenían necesidad, ¿no? No tenían necesidad. Y hablo de sectores tan extraños, voy a decir, como el retail, los bares, las cafeterías y cosas así, se han movido hacia un mundo digital de distribución remota, de página web, de cartas en remoto, o sea, un mundo que no les era necesario, ¿no? Es verdad. Bien, es verdad que yo creo, es últimamente mi pensamiento, creo que esa transformación tan acelerada ha traído como consecuencia otras cosas en la humanidad, ¿no? No sé si estamos de verdad, hemos evolucionado suficientemente bien para aceptar riesgos que tiene la digitalización, como la falta de seguridad, la falta de privacidad, y no sé si estamos de verdad igual de preparados digitalmente en este otro campo para poder prepararnos y defendernos ante esta situación. Luego, creo que sí, desde un punto de vista tecnológico lo ha acelerado, desde un punto de vista de madurez, si quieres, para tratar en este entorno, todavía estoy en la reflexión. Yo creo que no. Vale. Veremos a ver si somos capaces de adaptarnos, ¿no? Y también la velocidad de adaptación de las personas físicas, de las empresas públicas. Creo que también tendremos tiempo de hablar de esto hoy porque creo que la velocidad no está siendo la misma, ¿no? En todos los sectores, ¿no? Creo que estamos viendo diferentes disparidad y esto también puede afectar mucho a esa adaptación digital, ¿no? De la que hablabas, ¿no? Claramente. O sea, la velocidad es claramente diferente según los sectores, según también evidentemente influye mucho el punto de partida, pero claramente está siendo diferente y se nota, ¿no? Se nota en cómo cada uno de los diferentes sectores se está recuperando en este nuevo contexto, ¿no? Total. Bueno, pues vamos a empezar si quieres, por ahí un poco en contexto el sandbox, ¿no? El sandbox, la verdad es que, como bien sabes, he tenido oportunidad en las últimas semanas, meses, incluso diría años, de hablar del sandbox, pero me hacía especial ilusión tener esta sesión, esta masterclass con todo el mundo para hablar precisamente de algo que todo el mundo está hablando y preguntando, bueno, está el sandbox bien, pero ¿qué va a pasar? ¿O qué existe? ¿Qué casos de éxito? Bueno, vamos a ir desgranando poquito a poco hasta donde podamos llegar, obviamente. No vamos a arrancar primero para aquellos que no lo hayáis oído, porque como sabéis tenemos oyentes de España, de Latinoamérica, de muchos países de Europa, y vamos a explicar primero qué es el sandbox, ¿no? Pues el sandbox, que además comentábamos justo en la previa, que es Ignacio, que se ha publicado en el BOE este sábado, o sea, este mismo sábado, o sea, más caliente no puede estar. Está el BOE que echa humo, y estábamos hablando que es la ley, y déjame que no me equivoque, la ley 7/2020, la ley 7/2020, es decir, que llevamos 7 leyes aprobadas este año y esta es la 7ª ley, que es la ley de transformación digital del sistema financiero. No sabemos si es porque ha habido pocas leyes o... Bueno, o las ha habido de otra manera. Ha habido muchos reales decretos, ¿no? Pero bueno, más allá de esos detalles, es una ley y además pues un tema que obviamente Europa está apostando mucho, que es la transformación digital y en este caso obviamente del sector del sistema financiero. Aprobada este sábado el BOE, podéis luego pondremos en el chat el link al BOE para que lo podáis tener, pero vamos, básicamente, aparte de ser algo de gran actualidad, no significa que no hayamos trabajado mucho en ello, y básicamente el sandbox es un espacio de pruebas, ¿no? Ahora que se habla tanto de las vacunas, ahora que se habla tanto de de lo que son los espacios de pruebas, pues esto es igual que vamos a probar vacunas con un número reducido de personas para ver qué tiene éxito y qué es segura. El sandbox tiene el mismo objetivo, pero para el sector financiero, el sector seguros, en el que se va a poder obviamente probar que la innovación y las nuevas tecnologías y los nuevos modelos de negocio son útiles, son seguros y son buenos obviamente para el sector y sobre todo especialmente para los clientes, ¿no? Según datos de la propia EFI, la Asociación Española de Fintech y Surte, que tengo el placer de presidir, pues bueno, analizamos ya hace tiempo que podría tener un impacto en el sector a nivel de España pues de 5.000 nuevos empleos, una atracción de más de 1.000 millones de euros de inversión en 2 años, ¿no? Desde la puesta en marcha. 2021-2022 pueden ser años muy importantes de cara a este liderazgo que puede tomar España en términos de innovación, en términos de atracción de talento e inversión para nuestro país, ¿no? A mí me gustaría comenzar preguntándote, Ignacio, tú que has sido uno de los firmes propulsores y que has apostado desde de
de los primeros a nivel de entidades financieras en apostar por el sandbox. ¿Cómo visteis esta oportunidad y también cómo lo vivió a nivel directivo el banco? Bueno, lo primero que me gustaría decir es que es algo que veníamos demandando desde hace bastante tiempo. Dentro de nuestra organización existe, por ejemplo, tenemos un observatorio y ya veníamos observando que en muchos otros países, muchas otras geografías, se había creado esto, ¿no? Algo similar. Empezó básicamente por Singapur, por la parte de Asia, pero bueno, el primer país en Europa pues fue UK, ¿no? En crear un espacio para hacer este tipo de cosas. Yo creo que es algo imprescindible. El sector financiero es algo muy regulado, tremendamente regulado, y la capacidad que tenemos, digamos, para desviarnos un poquito, para hacer cosas nuevas, es muy rara, es difícil, es complicado poder impulsar algo nuevo dentro de este espacio, dentro del mundo financiero. La razón, básicamente, es la normativa, la regulación y, obviamente, el cuidado continuo y que se quiere de los clientes, ¿no? Entonces, necesitábamos algo así. Necesitábamos un espacio donde estas cosas las pudiéramos hacer de la mano del regulador, ¿no? Por tanto, cuando surgió la primera, que me la contaste tú, la primera iniciativa de esta ley, pues yo la cogí con muchísima alegría, porque me parece una herramienta de competitividad. Hemos de tener en cuenta que nosotros no competimos solamente entre nosotros en una geografía como España, es que competimos en un espacio mundial. Con lo cual, si no tienes herramientas que otros ya tienen, pues te quedas un poquito atrás en esto de la competencia. Con lo cual, para mí era una herramienta de competitividad fundamental, ¿no? Así lo conté dentro del banco a la dirección y desde el primer momento pues quise posicionar a la entidad, a Bankia, en este espacio, ¿no? Es decir, oye, al final también nosotros estábamos haciendo un montón de proyectos novedosos con startups, que luego, si quieres, hablamos de ello, y claro, pues necesitamos poder llevar esto para probarlo a algún sitio, con lo cual esa es un poco nuestra idea, buscar este espacio para probar las cosas nuevas que hacemos con las startups. Se acogió bien, porque siempre en el mundo financiero nos quejamos de que no podíamos competir contra lo que se estaba moviendo desde el mundo de las Big Tech, FinTech y estas cosas. Con lo cual, bueno, ya tenemos la herramienta, ya tenemos menos excusas, ¿no? Ahora necesitamos que ocurran cosas. Por tanto, me parece una fenomenal iniciativa, una fantástica. La ley es buena, yo creo que la ley es buena. Yo creo que conozco alguna otra de las más avanzadas, pero como dicen en mi pueblo, y lo dice alguien bastante más inteligente que yo, las ideas están muy bien, pero lo que cambia el mundo es la implantación. Entonces aquí es donde tenemos que ver que de verdad somos capaces de implantar un mecanismo real de prueba de nuevas cosas, ¿no? Y ese es el reto que tenemos ahora mismo, ¿no? Me dice Ignacio si te puedes poner unos cascos porque creo que hay un poquito de eco. Entonces, mientras buscas los cascos, voy a ir contando las ventajas que tiene el sandbox de cara a, creo que soy algo de eco. Si puedes poner el mute, eso es. Las ventajas que tiene el sandbox voy a contarlas desde el punto de vista de las fintech, ¿no? Y luego le voy a dar paso a Ignacio para que nos cuente las ventajas desde el punto de vista de las entidades financieras. Como sabéis, y lo ha comentado Ignacio, pues Singapur, Reino Unido fueron pioneros a la hora de lanzar este tipo de iniciativas y según diferentes estudios que hemos realizado, las compañías, por ejemplo, fintech de Reino Unido, pues han sido capaces de levantar en media más de 5 millones de libras, ¿no? por estar en el sandbox. Les ha permitido desarrollar sus modelos de negocio, les ha permitido tener una interlocución cercana y constante con los supervisores, lanzar sus modelos de negocio innovadores, probar nuevas tecnologías, obviamente tener esa visibilidad y con lo cual, desde el punto de vista del mundo fintech, está claro que el sandbox es una herramienta fantástica y es una herramienta que permite incluso desde el punto de vista del usuario, desde el punto de vista del cliente final, pues que todas esas innovaciones que puedan llegar de compañías, vamos a decirlo, pequeñas o medianas, que no es una entidad financiera que tiene ese track record y esa solvencia, pues que lleguen de forma lo más segura posible para los usuarios y para los consumidores, ¿no?
Eso obviamente sería las ventajas o alguna de las ventajas para el sector fintech. Cuéntanos, Ignacio, ¿cuáles son, o desde tu punto de vista, que ya has puesto de encima de la mesa unas cuantas, pero ¿cuál crees tú que pueden ser realmente las ventajas que pueda aplicar para una entidad, por ejemplo, como Bankia, este sandbox, ¿no? El sandbox español, que además, como comentabas, es un sandbox muy amplio. La ley está hecha muy bien. No tenemos, vamos, nosotros como industria, como sector, es que estamos encantados con la ley. Es una ley muy abierta, es una ley que también es un reto para nuestro país, porque estamos acostumbrados a lo mejor a leyes mucho más, vamos a decirlo, constreñidas. Esto es una ley muy abierta, muy desde el punto de vista anglosajón, y eso permite ser lo más flexibles desde el punto de vista de la innovación. Entonces, volviendo un poquito otra vez a la pregunta, que me enrollo mucho, ¿cuál es vuestro punto de vista y cuáles crees que son las ventajas, ¿no?, para las entidades financieras? ¿Me oís? ¿Me oís bien, Sineco? Sí. Yo no te oigo mal. Rodrigo, no te oigo. Pero bueno, es que te han silenciado, yo creo. Es que me he silenciado Ah, para que vale, no haya vale, eco. vale. Bueno, venga. Pues a ver, yo creo que las ventajas son enormes, ¿no? No solo, yo diría, para una entidad como Bankia. Primero, oye, te permite, como decía antes, un espacio en donde puedas probar ideas nuevas de la mano del propio supervisor, de la mano del regulador, ¿no? Eso en sí mismo ya es diferencial. Hasta ahora, antes de iniciar una prueba, básicamente tenías que demostrar que cumplías con todo, ¿no? Ahora puedes empezar una prueba en un espacio acotado, precisamente incidiendo en aquellos puntos que crees que no están del todo regulados y que crees que por beneficio de la sociedad, por beneficio de tus propios clientes y también de la propia entidad, pues necesitan ser modificados por el regulador o el supervisor, ¿no? Yo creo que eso en sí mismo es un beneficio, ¿no? Beneficio también, sobre todo para los clientes, porque se pueden beneficiar de cosas que hasta ahora nos costaban mucho introducir, precisamente por la limitación anterior, ¿no? Luego, esto debería ser un mecanismo que permitiera acelerar la entrega de todo ese nuevo valor a la sociedad, tanto personas físicas como particulares. Pero también creo que es un beneficio para el regulador. Quizá en este mecanismo de cuidar, ¿no?, de este espacio del entorno financiero, pues los propios reguladores también podrán ver en directo como cosas que, bien, que modificando la ley pueden llegar a ser beneficiosas para el propio sistema o para los clientes, ¿no? Con lo cual, yo creo que es un beneficio para todo el mundo y, de hecho, nos tenemos que aprovechar de ese espacio, ¿no? Cuanto más, mejor. Y Total. efectivamente, luego hay otro, perdona que te interrumpa, pero Ujú. hay otro tema importante, las fintechs, al final, para escalar, que alguien las invierta, por ponerte un ejemplo, para que hagan el scale up, pues necesitan de la confianza de los inversores. ¿Qué mejor confianza que el aval de que su producto funciona o puede funcionar gracias a la sandbox, ¿no? Yo creo que eso da confianza a todos y, como tú decías, al final, pues por ejemplo en UK, pues mucha más inversión, más startups, más ideas. Yo creo que esto es bueno para todo el mundo, ¿no? Total, de hecho, cuando hablamos de inversión, bueno, reunido hasta la cabeza siempre a nivel europeo, sigue estando a la cabeza con más del 50% de la inversión europea en el sector fintech. No creo que solo se deba a su sandbox, pero seguro que tiene No. mucho que ver, seguro que tiene, o por lo menos tiene, todo suma, seguro que es todo suma, y en España pues todavía estamos un poquito lejos de las cifras que deberíamos tener en temas de inversión. Entonces yo creo que es un tema clave. Estoy animando en el chat a que hagáis vuestras preguntas, a que aprovechéis, porque podemos, Ignacio y yo, estar hablando sobre estos temas horas y horas, ¿no? Pero si podéis contarnos preguntas, seguro que podemos ayudar un poquito más a definir las preguntas. Te voy a hacer otra mientras analizo las preguntas del chat, y te iba a preguntar precisamente algo que estabas tratando, ¿no? La relación entre el sector fintech y el sector de las entidades financieras. A día de hoy, más del 70% de las compañías fintech son B2B, más del 80% de las insurtech son B2B, más del 95% de las regtech son B2B. ¿Qué significa esto? Pues que nacen con el objetivo, pues, de colaborar obviamente con las entidades financieras, con aseguradoras, con cualquier tipo de compañía que quiera entrar en el sector financiero, o que estas compañías nacen para digitalizar e innovar, ¿no? Entonces, esto nos lleva claramente a los procesos de innovación abierta de las grandes corporaciones, en el que tienen que acelerar esos procesos de innovación en base, obviamente, a los grupos, a la colaboración con este tipo de compañías externas. Cuéntanos, Ignacio, cómo veis vosotros esta colaboración, y si creéis que el sandbox puede ser una oportunidad
en este sentido, ¿no? Bueno, tú sabes, Rodrigo, que yo soy firme defensor de la innovación abierta, ¿no? Creo que siempre, aunque solo sea por un ratio numérico, en este banco hoy somos 15.000 personas, pero es que en el mundo hay 7.000 millones. Digo yo que simplemente por cantidad habrá ideas más y mejores fuera que dentro, aunque dentro las haya buenas, que seguro que las hay también, ¿no? Con lo cual, yo soy firme defensor de ese principio, ¿no? Efectivamente, como tú has dicho, desde hace mucho tiempo tenemos un programa e iniciativas en la que buscamos innovación fuera para trabajarla con la gente de dentro y producir productos y servicios novedosos, ¿no? Pues la Sandbox para mí vuelve a reafirmar este mecanismo de trabajo. Es decir, qué mejor aproximación que una vez que tienes trabajada con una fintech una idea buena, un buen producto, que es bueno para él, es bueno para ti, vayamos a validarlo a la Sandbox juntos. Pues para mí me parece que es la piedra, una de las piezas. Yo siempre digo que cuando empezamos todo esto a banque le faltaban dos piezas. Una era esta y la otra era el fondo que creamos en noviembre del año pasado para poder acompañar a las empresas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es necesario. ¿Pueden las empresas, las entidades, ir solas al sandbox? Como tú bien has dicho, esto es una ley amplia, no lo impide. Tú te puedes ir con una idea perfectamente válida solo a la sandbox, pero yo creo que en el espíritu está que también impulsemos este tipo de alianzas, ¿no? Con startups, con ideas buenas, donde el banco le da, quieres así, un impulso, un aval para probarlo, ¿no? Y luego crecerlo, ¿no? Total, de hecho has tocado los temas principales de los, ahora vamos con las preguntas que tenemos muchas, de los retos de las fintechs, ¿no? Yo llevo preguntando a las fintechs desde hace más de 5 años cuáles son sus retos y siempre se repiten los mismos: regulación y supervisión. Para eso ya llega el sandbox. No va a ser la solución a todos los problemas, pero seguro que es el principio de la solución de muchas. Inversión, que has comentado perfectamente, y creo que esto también puede ser una palanca de atracción de inversión para estas startups y para otros modelos. La escala es la internacionalización, que es clave, y también ahí la colaboración con entidades financieras es una de las claves. Y por último, el talento, la búsqueda e identificación del talento, que fijaros, el otro día hablando con Singapur, para ellos era el primer problema, el talento. En España está el cuarto de los 4 principales, y eso, bueno, se soluciona pues contratando y formándonos constantemente para que podamos encontrar esos talentos. Bueno, vamos ya por las preguntas. Como tenemos unas cuantas, en las que, si quieres, voy contestando ya unas, tú a otras, o ya algunos los dos. ¿Te parece? Vamos a empezar con la... Venga. ¿Tendrá el Sandbox un banco de clientes / datos para que al fintech puedan probar cosas nuevas, o cada quien va por su cuenta? Pues si quieres contesto esta. Vamos a ver, no es que cada uno vaya por su cuenta, es un sandbox de proyectos, es decir, cada uno llevará sus proyectos, proyectos que estén maduros, y cada uno llevará sus clientes o llevará sus datos, ¿vale? Pero no es que se cuente con datos genéricos y sobre eso se experimente. ¿Vale? O sea que no es que cada uno vaya por su cuenta, pero sí cada uno va con su proyecto. Seguro que Ignacio tiene proyectos internos, tienes proyectos con compañías, irás con los proyectos que estén más o menos maduros y con datos, obviamente, de esos clientes. Lo que pasa es que estará limitado en profundidad, en datos, en portes, en garantía, bueno, en garantía sobre todo, porque hay una garantía previa para entrar al sandbox, ¿no? De hecho, la ley, tú seguro que te la conoces mejor que yo, Rodrigo, pero protege muy bien los intereses de las personas, de los clientes que estén involucrados en las pruebas, ¿no? Además, tienen que tener la entidad que vaya a hacer una prueba tiene que tener un consentimiento explícito de cada cliente relacionado con esa prueba. Además, hay un seguro que protege de cualquier error, problema que podemos tener haciendo esa prueba, y además hay una opción de desistimiento unilateral por parte del cliente de esa prueba. Por lo cual, yo creo que aparte de, efectivamente, tienes que ir a las ambos con un proyecto maduro y haciendo onboarding de esos clientes, además yo creo que la ley les protege especialmente, ¿no?, de cualquier problema. No pensábamos hacerlo de otra manera, pero la ley se ocupa de ello, ¿no? También. Se ocupa de ello, 100%, y creo que está muy bien planteado, como dices, porque en ese periodo de protocolo interno con cada uno de los proyectos, una vez que entren en el sandbox, se definirán los importes, cuantías, el tipo de seguro, ¿no? La siguiente pregunta te la voy a dejar a ti, aunque yo igual la puedo aportar hoy, es: ¿creéis que la creación de sandbox va a permitir que el Open Banking despegue de una forma definitiva? Bueno,
A ver, yo diría que esto del Open Banking, iba a decir que es un mito, pero es que es una realidad. Otra cosa es que no lo terminemos de ver o sea más o menos visible según qué segmentos de clientes. Yo os diría que en los segmentos de empresa el Open Banking es una realidad, ¿vale? Es una realidad. O sea, los bancos estamos ya intentando estar presentes en los sitios donde las empresas se hablan entre ellos. Luego, bueno, no es un Open Banking de que yo comparta, es que yo me meto en las plataformas de otros para ofrecer allí directamente productos financieros, ¿no? PSD2, bueno, dentro de poco estaremos sufriendo, por decirlo así, toda la autenticación fuerte de PSD2, ¿no? Que lo veremos, también es parte del Open Banking. Yo diría que es una realidad, ya no es... Aquí pone despegue, es cierto, pero el despegue no tiene, creo yo, poco que ver con la regulación en este caso, porque ya lo contempla. Tiene que ver más con que se encuentren casos de uso que lo hagan viable. Y yo os aseguro que en el mundo de las empresas, desde luego, esos casos de uso ya existen, son una realidad, ¿no? Quizá no tanto en el mundo de particulares, habrá que irlo viendo y madurando poco a poco, y la sandbox puede ayudar a encontrar proyectos que lo hagan viable. Sí, todo ayuda, ¿no? Sí, yo también sumo contigo la pregunta que nos hacía Óscar Martínez sobre el Open Banking. Yo creo que sin duda vamos a ver también, sobre todo, muchos casos de uso sobre el Open Banking. Yo creo que también va a ser un espacio, porque cuando hablas con muchas startups o con algunas entidades financieras, te dicen efectivamente, no sé si puedo hacer esto, no sé si puedo hacer lo otro, me gustaría hacer esto. El Open Banking está muy ligado a los datos están muy ligados a la protección de datos. Entonces, hay una serie siempre hay de espacios grises que creo que Sandbox sin duda puede ser un acelerador. Pedro Sosa nos hace una pregunta lo hace en privado, sobre cuál es el proceso para introducir un proyecto al Sandbox. Bueno, es una pregunta que se podría responder en mucho tiempo, pero yo voy a dar dos pinceladas y luego tú, Ignacio, si quieres, das tu visión o tus recomendaciones, ¿vale? O sea, el proceso es sencillo, en teoría me refiero a que, obviamente, a partir de, pues antes del fin de año se abrirá una convocatoria donde habrá que entrar unas memorias, habrá que hacer una solicitud y luego lo recibirá el regulador, el Tesoro, en función de la actividad de cada uno de los proyectos, la repartirán los supervisores y serán los supervisores. Como sabéis, en España tenemos 3, Banco de España, CNMV y Dirección General de Seguros y Fondo de Pensiones, recibirán esas solicitudes y decidirán en función de los criterios que marca la ley cuáles son más susceptibles de entrar y no entrar. Obviamente hay criterios de madurez, de impacto, de beneficio, pues una serie de variables, ¿no? Y contextos. Estamos viendo que va a haber muchas peticiones, obviamente, esta primera cohorte o convocatoria, o cohorte, como dicen los británicos, y bueno, pues el consejo es que tengas un proyecto maduro y que te armes bien, de una forma jurídicamente hablando, para llevar el proyecto lo mejor posible, porque sobre todo es un sandbox de innovación, pero es un sandbox de supervisión y regulación, no es un sandbox puramente tecnológico en el que digas, bueno, pues vamos a ir con 17 techies para demostrarnos, y es más desde el punto de vista de modelo de negocio, desde el punto de vista de supervisión y regulación, ¿no? No sé si quieres comentar algo más, Ignacio, sobre este punto. Ahondar lo que tú has dicho, es decir, que eso efectivamente es un lugar donde hay que poner encima de la mesa qué es lo que te está impidiendo, desde un punto de vista de regulación o supervisión, llevar adelante esa iniciativa. Uno, que esa iniciativa en sí mismo es buena para el consumidor, buena para la entidad, buena para el sistema, ¿no? Y la demostración de las dos cosas, pues no es baladí. Es decir, antes hemos comentado, por ejemplo, el tema de los datos. La ley de protección de datos está ya perfectamente regulada. No es un tema a priori del mundo sandbox, ¿no? Pero bueno, como hay sus matices, como bien decías, no hay sus grises seguro mucho, ¿no? Pero yo diría que, y si quieres retomando la pregunta que me hacías, yo creo que hay que tomárselo muy en serio. O sea, cuando uno vaya a la sandbox hay que explicar muy bien la iniciativa, explicar muy bien cuáles son esos beneficios, explicar muy bien desde el punto de vista legal a qué te estás enfrentando, desde un punto de vista legal qué es lo que quieres tocar, cambiar, modificar o regular, por decirlo de alguna manera, y demostrar que aquello con lo que vayas no es una idea de PowerPoint. Por eso sí que lo dice perfectamente claro la ley. La ley dice que tiene que ser un proyecto maduro. Y eso, bueno, aunque es amplio, pero desde luego PowerPoint no es maduro.
¿no? Eso seguro. Con lo cual, 100%. O sea, no es una incubadora de ideas, es un espacio no. donde llevar proyectos que estén maduros, que tengas algún cliente para probarlo. Y vosotros, Ignacio, la verdad es que lleváis trabajando mucho en esto y conocéis muy bien qué proyectos internamente hay que llevar, cómo estáis trabajando con compañías y creo que es clave, ¿no? El tomarse obviamente en serio, porque sobre todo creo que estas primeras cohortes es como, siempre digo que es como la Operación Triunfo, las primeras cohortes, las primeras van a tener mucho éxito a nivel de visibilidad, obviamente luego tendrán muchas todas también, ¿no? Es decir, pero en estas primeras, obviamente las entidades que entren, las compañías que entren tendrán mucha visibilidad. Yo siempre cuento un caso de una compañía que está en la asociación, que se dedicaba a una compañía alemana, que entró en el sandbox primero de FinTech y empezaron a levantar 5 millones y levantaron 35 al final. O sea que también era para un tema de deuda y un tema de lending, Claro, ¿no? Pero que les dio mucha visibilidad por también estar en las primeras rondas, ¿no? En las primeras claramente, cortes. claramente. Yo, como decía también aquel, dice, la primera impresión, no sé si es la que cuenta, pero solo hay una primera. Total, ¿no? No hay mucho margen, no hay mucho margen para No hay esto. mucho más. Total, total. Seguimos con las preguntas que hay, está habiendo muchas y da gusto tener tantas interacciones. Una de ellas de Daniel Enríquez nos pregunta si funcionará con cortes como UK o si será un ciclo continuo. Bueno, yo podría decir que es una mezcla de ambos, porque es un ciclo continuo de cortes, ¿no? O sea que entiendo que se refiere a que si se puede mandar constantemente, no. O sea, va a haber dos cohortes. De hecho, al principio se planteaba que hubiera uno al año y de ahí, bueno, la industria sí que fue bastante yo creo que no exigente, pero sí que demando que hubiera dos al año para que por lo menos si no entras en una, pues que 6 meses desde el punto de vista de innovación es un plazo lo suficientemente bueno como para no esperar un año, que dices, dentro de un año ya mi innovación igual se queda un poco atrás, ¿no? No sé cómo lo ves tú, Ignacio, de este punto. Igual, o sea, yo creo que seguramente esto madurará con el tiempo, ¿no? Pero me parece primero normal que inicialmente haya cortes y, joder, no me parece nada mal que haya dos. O sea, dos me parece que es un número bastante bueno, ¿no? Sí. También el regulador tiene que empezar a trabajar y adaptarse y saber trabajar en este sistema. Cuánta gente se necesita, de qué tipo se necesitan, cómo van a estar involucrados. Es algo que seguramente el regulador todavía no tiene bien agarrado. Con lo cual, empezar a trabajar de esta manera a mí me parece, digamos, lo adecuado. Y estoy seguro que con el tiempo, conforme vayamos ganando todos madurez, pues esto también cambiará, ¿no? Como también ha Ujú. pasado en UK. O sea, en UK también va cambiando poco a poco. Cada vez son más y más. Esto irá evolucionando, como todo en la vida. Irá evolucionando. Tenemos otra pregunta, esta es un poquito más de Neus. Dice, ¿esta ley elimina el arbitraje regulatorio que hay entre fintech y entidades financieras? Eh, No sé si quieres contestar tú, quieres que conteste yo. Contesto Paso yo. palabra. Contesto yo. A ver, yo siempre digo que arbitraje regulatorio. Para la misma actividad existe una misma regulación, ¿vale? Y eso es una realidad. No podemos decir, no es que una fintech va a hacer pagos y no es entidad de pagos. O una fintech va a asesorar y no es una IAFI, no es una empresa de asesoramiento financiero. O una entidad va a hacer X o va a hacer crowdfunding y no es una PCP. Es decir, hay actividades que están reguladas, que están supervisadas y da igual que sea una fintech, que sea un banco, que sea quien sea, al final es una empresa que tiene que estar regulada y supervisada. Eso es así. Y si a una compañía se le ocurre hacer alguna actividad que está regulada y supervisada sin esa regulación, pues está cometiendo obviamente un delito con sus correspondientes penalizaciones, multas o lo que sea, ¿no? Eso no quita para que efectivamente algunas veces digamos que hay un peso regulatorio en las entidades financieras que no tienen las compañías fintech, porque también es verdad que el tamaño y el grupo de actividades que tiene una entidad financiera y el volumen, pues obviamente es mucho mayor y es decenas, centenas, millares de veces mayor que la fintech y la fintech está muy verticalizada, muy en un segmento, ¿no? Y otras veces es verdad que muchas compañías fintech no necesitan estar reguladas, no sé el porcentaje, pero un 60% a lo mejor, porque como decíamos son B2B. Si yo hago un algoritmo tecnológico para hacer pagos, tendrá que tener pagos, la licencia de pagos, no el que hace el algoritmo tecnológico. Entonces muchas veces no necesita ese espacio. Yo creo que el arbitraje regulatorio está más y me inclinaría más a los grandes jugadores tecnológicos que hemos comentado antes y creo que ahí sí que es verdad que el uso de datos y los volúmenes que tienen a nivel internacional sí que puede haber ahí un cierto arbitraje, pero yo creo que a nivel financiero podemos hablar de arbitraje de acceso a la actividad, podemos hablar de algo de proporcionalidad, podemos hablar de arbitraje entre países por el acceso a esta actividad y demás,
pero obviamente el sandbox, si existe algo de eso, yo creo que lo va a facilitar y lo va a mejorar. Bueno, por matizarte solo un poco, Rodrigo, pero Por es favor. verdad que los bancos, o sea, lo que has dicho es verdad, existe una regulación por cada tipo de actividad. Bien, es verdad que los bancos hacemos una actividad que hoy rara fintech hace y es la de tomar depósitos. Eso es, sí. Y el hecho de tomar depósitos tiene una regulación especial. De hecho, los bancos realmente estamos regulados porque tomamos depósitos, ¿no? Sobre todo, especialmente. Bien, es verdad que cada vez que iniciamos una nueva actividad, nos aplican a la nueva actividad la de la nueva actividad y la de tomar depósitos. Es decir, que nosotros estamos regulados en eso de tomar depósitos y todo lo que implica en cualquier actividad que hacemos, ¿no? No sé si la pregunta se refería a eso o no, pero bueno, oye, es lo que hay. Quiero decir, que al final tenemos que jugar con estas reglas y el espacio de la sandbox, desde luego, es una oportunidad para poder jugar con esa exención temporal de reglas, ¿no? Total. Hay una pregunta adicional de Daniel Enríquez que nos dice, ¿la estrategia reguladora es la de otorgar exenciones a la regulación durante y post-sandbox o crear nuevas licencias temporales o hará una regulación ad hoc? Bueno, es buena pregunta que también está ligada con la siguiente de Juan Antonio sobre las diferencias que hay entre ir al sandbox de no sujeción y la de exención, ¿no? Que yo creo que son términos que es importante y si lo decidirá el promotor o no. Bueno, para que entendamos cuáles son las diferencias, o vamos a decirlo, cuáles son las ventajas de este sandbox, es un sandbox absolutamente ambicioso y amplio y abierto. ¿Por qué digo esto? Porque a priori cualquier entidad regulada o no regulada puede ir con una actividad regulada o no regulada. ¿Por qué digo esto? Porque al final puedes tener como se dice, una exención de la necesidad de tener la actividad y que luego puedas obtener esa actividad, o puedes ir con una actividad que no esté sujeta, no sujeción, y pues es que esto no está sujeto a una ley, vamos a tener ese espacio para trabajar sin que esté sujeta porque no existe. Va a ser raro porque obviamente en Europa si algo está es que está todo regulado. Hay pocos espacios entonces si hubiéramos hecho un sandbox solo de no regulación, digo de no sujeción, pues igual pues nos han encontrado que estuviera cojo. Si hubiera sido uno solo de exención, habría sido cojo. Si hubiera sido solamente para compañías B2C, como es en algunos países, no, es que yo soy B2B, pues me tiene que traer 100 clientes mínimo, es que no podemos hacerlo. Entonces, hay muchos sandbox en el mundo que suenan muy bien, pero cuando te pones a entrar en las tripas, realmente siempre cojean por algún sitio. Este es muy amplio, es muy abierto y obviamente dependerá del proyecto que sea el que digas, oye, voy a ir como exención o voy a ir como sujeción, voy a ir con muchos clientes, con más clientes o con menos. No sé, Ignacio, ¿qué opinas sobre todo esto? Totalmente. De hecho, yo creo que lo acabas de describir tú, una de las principales características y virtudes de esta ley es esa amplitud. O sea, que efectivamente en otras geografías está limitado, cojo o llámalo como quieras. Aquí es amplio, ¿no? Depende de la iniciativa que elijamos. Incluso te diría que algunas iniciativas tendrán las dos. Tendrán trozos de exención y trozos de no sujeción, ¿no? O sea, yo creo que depende de lo que estamos eligiendo, pues tendrá de unas y otras. O sea, yo creo que es amplio, ¿no? Y por tanto habrá que usarla. No, está bien. Total. Antes de seguir con las preguntas, me gustaría preguntarte, Ignacio, vosotros cómo estáis planteando la estrategia, bueno, hasta donde puedas contar, porque si hay algo confidencial, está los ingredientes de la Coca-Cola, ¿no? La receta de Coca-Cola, y luego los proyectos que van a entrar al sandbox, ¿no? Que mucha gente me pregunta, pero dime qué proyectos van a entrar al sandbox y tal. Y bueno, pues es que esto es hiperestratégico. Yo qué sé, claro. Obviamente, primero no lo sé y si lo supiera, seguro que firma un documento que no puedo decir, ¿no? Pero daos cuenta, obviamente hay proyectos por ahí que se están haciendo más a conocer por cierta, vamos a llamarlo, no sé si marketing, publicidad, pero en general son proyectos muy estratégicos, son proyectos obviamente que están muy trabajados con los equipos de innovación, con los equipos de... ¿Vosotros cómo lo estáis viendo hasta donde nos puedas contar, obviamente, sin pasar esa línea roja de los proyectos, pero cómo lo estáis manejando? Bueno, yo te diría que, como te decía antes, la sandbox para nosotros es parte de un proceso, no es un elemento aislado, ¿no? Entonces, como parte de un proceso, pues hay que explicar el proceso, ¿no? En nuestro proceso de innovación arranca con una visión estratégica de en qué campos concretos queremos innovar y hacer iniciativas, cosa que está aprobada por el Comité de Dirección del Banco, a propuesta de innovación, pero dentro del Comité de Dirección del Banco y validado por todas las áreas de negocio. De eso hacemos muchas cosas, entre ellas iniciativas que nos llegan
por el programa que tenemos con Insomnia, el Bankia FinTech by Insomnia, allí en Valencia y en Madrid, ¿no? Ahí, en el fondo, entran startups, entran ideas que tienen que ver con esas líneas de innovación que habíamos determinado al principio. Y durante todo el programa, durante todo el tiempo que dura ese programa, lo que hacemos es trabajar esas iniciativas, trabajar esas ideas, trabajar con esas startups y trabajarlas con el negocio, probándolas y madurándolas, ¿no? Y solo al final, cuando ya vemos que tiene sentido, pues empezamos a tomar decisiones. Una de las decisiones es, oye, aquí esto está muy bien, pero tiene una duda. Oye, tiene una duda si esto podemos hacerlo o no podemos hacerlo. Vamos a la sandbox, ¿no? Y es, por tanto, como te decía, es parte de un proceso, no es un elemento aislado, ¿no? Lo que decidimos poner ahí es consecuencia de un trabajo que ha durado casi un año, anteriormente mínimo, ¿no? Y por tanto, yo creo que le da uno de los atributos que pide esta ley, que es que sea sólido, que sea maduro el proyecto que estamos haciendo, porque ya habremos pasado con un trabajo con interno amplio, incluso con una validación con el propio negocio, ¿no? De que aquello tiene o puede tener sentido. En aquellos sitios, negocio también puedo ser yo mismo, ¿eh? Lo digo porque campos como que tengan que ver con blockchain, digo, por poner un ejemplo, pues a lo mejor el negocio soy yo mismo, ¿no? De alguna manera. O sea que Total, ¿no? Muy, muy interesante y efectivamente es un parte, y tiene que ser así, parte, sobre todo para las entidades financieras, tiene que ser parte de un proceso de identificación de proyectos internos y de proyectos de innovación abierta y de colaboración, ¿no? Para sentar precisamente esa estandarizar esa colaboración entre el sector fintech y el sector de las entidades financieras. Nos pregunta Javier Alario que qué tiempo hace falta para que el sector fintech, en especial marketplace lenders, o inversión alternativa se consolide, se equipare a países como Reino Unido, USA, Holanda, Alemania. Bueno, yo creo que es una pregunta compleja, ¿no? De cuando hablamos de tiempos, pero si alguien puede hacer efectivamente el sandbox es facilitar que estas cosas pasen. Y hago un comentario. La ley de PCP, la ley de inversión alternativa que se aprobó en 2015, la ley 15. 5 de 2015, pues una ley que fue pionera a nivel europeo, que fue muy potente, pero que obviamente seguro que necesita mejoras, seguro que se ahora se está trabajando una ley europea de crowdfunding, y obviamente el hecho que en el sandbox esté liderado por el Tesoro y que puedan generarse, modificarse regulaciones existentes futuras, hace que el sandbox también tenga esa potencia, ¿no? Esa herramienta para poder efectivamente modificar o cambiar o mejorar aspectos de leyes o de supervisiones actuales que permitan obviamente que España esté o se equipare a países, pues como comentábamos, Reino Unido, Alemania o Estados Unidos. Imagino, Ignacio, que lo verás muy Totalmente. parecido, ¿no? Igual, o sea, lo que acabas de decir es, hombre, existe cierta, también hay que tener en cuenta la forma de pensar de la gente de cada país, ¿no? Seguramente en los países anglosajones de naturaleza son más dados a utilizar este tipo de soluciones que en países más, déjame te diga, latinos, ¿no? Pero sin duda, oye, hay una ley hoy que regula todo este tipo de actividades, oye, que como toda ley puede ser incompleta, necesitar mejoras o matizaciones. Perfecto. La sandbox es el lugar adecuado para llevarlas y en consecuencia hacer que quizás se impulse mejor ese tipo de soluciones, ¿no? Sin duda. Total, sí, sí. Nos pregunta Elena Zarco cuánto tiempo va a tener el regulador para dar su autorización. No sé si te refieres a la autorización para acceder, la autorización posterior. Bueno, simplemente ver los pagas y país, los plazos serán 6 meses desde que uno accede al sandbox, y luego, pues, antes de acceder en esos 6 meses, pues habrá un mes o mes y pico en los que reciba las memorias y lo autorice. O sea que ahí, pues, más o menos serán un poco esos plazos, ¿no? Una pregunta interesante que nos hace Juan Sanz, dice que si cada empresa debe aportar los clientes de prueba, ¿cómo van a lanzar esas pruebas las fintechs o empresas más pequeñas? Yo siempre digo una cosa, es una pregunta con todo sentido. Si eres muy, muy, muy pequeño y tienes algo muy, muy, muy interesante que hacer, te animo a que te alíes con alguien. Esto va de partnerships. Entonces, si la fintech tiene capacidad y tiene clientes, que muchas fintechs son grandes, muy grandes o auténticos monstruos, podrán ir solas. Y si eres muy pequeño pero tienes algo muy interesante, tu labor es intentar convencer a alguien grande. Puede ser a Ignacio, o puede ser a otro Ignacio que haya por ahí, o puede ser a cualquier otra compañía, otra fintech,
cualquier para ir en un partnership, ¿vale? Porque obviamente uno puede tener tecnología, modelo de innovación, pero igual no tiene clientes y otros sí. Entonces, por eso ese matching que comentaba antes perfectamente también Ignacio, ¿no? Totalmente de acuerdo. O sea, de hecho, justo esa es la respuesta que iba a dar yo también. O sea, si eres Me he pequeño pero adelantado. tienes una buena idea, pues oye, alíate. Incluso si eres grande y tienes una buena idea, tampoco es mala idea ir con alguien más. Es decir, porque eso, cuanta más gente ponga encima de la mesa la necesidad de hacer algo, seguramente tendrá más fuerza delante del regulador, ¿no? O sea que el partenariado en este mundo y la innovación abierta y el partenariado, yo creo que son dos conceptos que o manejamos todos o no evolucionaremos, ¿no? Total. Y bueno, es que lo necesitamos porque si los países que están más evolucionados a nivel financiero, a nivel tecnológico, a nivel digital, esto es su ADN. O sea, que es que no es un tema de que, vamos, lo hemos inventado la pólvora. Ni Ignacio y yo lo hemos inventado, simplemente ¿No? estamos Exacto, copiando a los que lo hacen mejor que nosotros, ni más ni menos, ¿no? O sea, exacto, así es. es así. Y nos comenta Antonio de la Torre si echamos algo en falta en la ley, ¿no? ¿Os ha quedado escasa? Si sí, si no, si nos mojamos. Ignacio, ¿tú ves algo por ahí que se pueda rascar? Eh, Eh, uf, eh, También es que es muy abierta la ley. O sea, yo creo que hay que esperar a ver cómo se le va dando forma en las distintas cohortes, ¿no? Porque al final es suficientemente abierta como para que quepan muchas cosas, ¿no? Pues al final va a depender de cómo la implantamos. Pero yo no he hecho en principio nada de menos, ¿no? Yo creo que los fallos que vimos en su momento cuando analizamos las sandbox de otros sitios, que eran esto que has dicho tú, de que es coja, de que solo es B2C, de que es tal, de que solo es exención, de que no es no sujeción, de que es incompleta, de que obliga a un determinado número mínimo de clientes. O sea, esta ley no lo tiene. O sea, yo diría que es la más abierta que he visto yo, desde luego, por lo menos de las que he leído, ¿no? Total. Yo comparto tu visión, Ignacio, y creo que lo que si hay que poner algún pero es lo que tú decías antes, podemos tener la mejor ley, pero hay que ejecutar. Hay que ejecutar. O Ujú. sea, no sé si es un pero, Bueno, es una realidad, ¿no? Al final es una realidad. la única forma, esto lo dice mucho, no lo digo yo, lo dice José Ignacio Gorigozarri, las ideas no cambian la realidad. La única forma de cambiar la realidad es ejecutar. Entonces, depende mucho de cómo ejecutes. La idea es buena, la ley es buena, hay que hacerla buena. Ujú. Eso es lo difícil, ¿no? Sí, sí. Y ahí, por un lado, yo creo que el regulador y el supervisor están poniendo mucho de su parte, pero obviamente necesitan dotar los equipos internos para que puedan adaptar y asumir todas las compañías y todos los proyectos que lleguen. También hay que tener en cuenta que la ley no es una ley del sandbox, es una ley de transformación digital del sistema Digital. financiero. Y entonces, Ujú. y entre ellos está el sandbox, que puede ser uno de los principales, ¿no? Pero también, y lo pone en los aspectos iniciales de la propia ley, que también el objetivo es que esto sirva para que las administraciones públicas, los supervisores, los reguladores también vayan incorporando pues equipos, recursos orientados a la innovación más disruptiva, más innovadora, porque la van a tener encima de la mesa, la van a tener y Exacto. van a tener que tratar con ella, con lo cual yo creo que es un punto clave. Pero también, ojo, no olvidemos que también está de nuestra parte. O sea, no podemos decir que todo recae sobre el supervisor o No, regulador, porque si luego no. llegamos y mandamos proyectos que son flojos, que no están trabajados, que no están maduros, o sea, tenemos que también pensar que esto hay una serie no sabemos cuántas compañías van a entrar, porque eso va a depender Ujú. de la madurez y de los proyectos y también de las capacidades que tengan los supervisores. Esperemos que entre muchos, pero también no podemos ir ahí con un proyectito de, no, me gustaría hacer No, una entidad de pagos, ¿sabe cómo se hace esto, no? No sé cómo lo ves también tú esto, Ignacio. totalmente. O sea, es lo que decía antes. Hacerlo bien no depende solo de un lado, depende de todos. Si no vamos con proyectos potentes, maduros, buenos, trabajados, no tendremos credibilidad de cara justo a la ventanilla, como digo yo, y al final no lo estaremos haciendo bien. Yo creo que hay que hacerlo y hay que ponerse profesional desde todos los sitios, desde las ideas que trabajamos, cómo las presentamos, quién las recibe, cómo se trabajan. Yo creo que hay que tomárselo como lo que es una fenomenal oportunidad para de verdad transformar, como has dicho tú, el sistema financiero. No Ujú, ujú. solamente, no solamente un lado, ¿no? Todos.
Total, total, sí, sí. Hay una pregunta más. Dicen que se recoge el sandbox también la posibilidad de proyectos de criptomonedas y blockchain. Por supuesto. Por Vamos. supuesto. O sea, a ver que no se me ocurre nada más financiero ni nada Claro. más. No sé cómo lo veis, no sé cómo lo ves tú, pero vamos, No, nada, para criptomonedas y empezar, blockchain. la definición de sandbox no limita nada. No limita nada. Solo, oye, ¿eso qué quieres hacer con criptomonedas? ¿Hay alguna ley que te lo impida, por decirlo de alguna manera? ¿Y lo que vas a hacer produce un beneficio amplio a la sociedad? Sí, pues presenta un proyecto alrededor de esto en la sandbox. Ujú. Nada te lo impide. Y de hecho, también es verdad que sepáis que el regulador está muy, muy activo con temas de criptomonedas, ¿no? Concretamente con CBDCs, es verdad, ¿no? Pero Europa en general está muy activa con el tema de stablecoins, de CBDCs, y España en concreto no es un país que esté quieto. Hay varias iniciativas importantes a nivel sectorial que cuentan con la visualización del regulador. O sea que sí, se está trabajando en eso. ¿Nos vamos a poner ahora a vender bitcoins? Hombre, yo lo dudo. Digo, yo lo dudo. Pero es que hay muchas otras cripto cosas que no tienen por qué ser bitcoins, ¿no? Total, total. Es decir, yo lo diría al revés. Si existe alguna posibilidad de que algún día se vendan bitcoins, será porque está dentro del sandbox. Si no, igual lo veo complicado. No sé si la estamos contestando a la Belén, ¿no? Por darle la vuelta. Por darle la vuelta. Es que hay muchas preguntas. No va a dar tiempo a ver todas, pero bueno, vamos a intentar maximizar por lo menos las respuestas. Jaime Olivera nos dice si implica un compromiso por parte del regulador supervisor llevar a cabo las acciones necesarias para que el proyecto sean viables, ¿no? Y qué obligaciones tiene el supervisor en cada caso. No sé si quieres contestar, Ignacio, que conteste yo. Bueno, la obligación que lo pone en la ley es que el supervisor va a estar contigo trabajando esa prueba, ratificando esos beneficios que le has dicho, ¿vale? Y emitirá un informe, no lo llama informe, pero no me acuerdo cómo lo llama, pero emitirá un documento al finalizar ese periodo de prueba, ¿vale? Si así se estableciera que aquello es bueno y el regulador determina que, por tanto hay que cambiar la ley, modificarla, alterarla o lo que sea, pues a partir de ahí sí, se puede poner en producción mientras se realiza todo ese cambio de la ley, ¿no? Corrígeme si me equivoco, Rodrigo, pero es así. O sea, tú Eso lo es. puedes poner en producción con todas las de la ley gracias a ese informe y mientras se hacen todos los procesos necesarios para alterar y cambiar la ley. Con lo cual, sí, claro que hay un compromiso de, en función de ese informe, llevarlo a cabo, ¿no? Total, total. Hay una pregunta adicional sobre el tema del presupuestario. Obviamente en la ley se aprobó sin partida presupuestaria para que no entrara en presupuestos y se pudiera retrasar más. Habrá que ver si para 2021 pues cómo se maneja esto, pero yo creo que no depende desgraciadamente ni de Ignacio de mí, ¿no? No, exacto. Bueno, la partida presupuestaria para llevar cosas a la sandbox sí depende de mí. Y esa ya la Eso. tengo. Esa es la importante ahora mismo. Esa ya la tengo yo. Ya. Esa es la importante porque esa es la que además nos va a permitir llevar proyectos trabajados y proyectos bien puestos en marcha para esa parte, ¿no? Y ya yo creo que Claro. la última, antes de hacer conclusiones y tal, que nos quedamos sin tiempo, es la de cuál será el impacto de las inversiones en startups fintech en España desde vuestro punto de vista por el sandbox, ¿no? Y no sé, Ignacio, ¿qué estás viendo? ¿Cómo lo estás viendo? Pues, yo creo que lo comentabas tú al principio. Oye, yo creo, primero, yo diría, y corrígeme tú, que tú sabes seguro mucho más de esto que yo, pero España no es un mal país en número de startups relacionadas con el ámbito fintech, ¿no? Yo no sé en qué puesto nos posicionamos, Rodrigo, pero debemos En número de startups estamos por encima incluso de Alemania y Francia, en número, no en tamaño, prácticamente. No en tamaño, Y efectivamente. en inversión estamos en el 3% europeo, o sea, estamos en el puesto quinto, creo que es detrás de Alemania, Francia, Reino Unido y Alemania. No sé, me falta uno, bueno, más o menos. Estamos ahí en el puesto quinto, más o menos, creo que es. Yo diría que lo has dado en la clave. O sea, por número estamos bien, por madurez y tamaño, no. Pues yo creo que la sandbox ayudará mucho a eso. Ayudará a que España gane confianza en los mercados internacionales de sitios donde las startups van con aval regulatorio, ¿no? Por decirlo de alguna manera, las fintech van con aval regulatorio, ¿no? Y por tanto traerá inversión. O sea, de hecho,
tú lo has dicho también al principio, en los sitios donde se ha montado una sandbox se ha atraído finalmente más inversión. Con lo cual, yo espero lo mismo. Espero que eso sea bueno para todos, ¿no? Incluido para el empleo, para la inversión, para la credibilidad de España, para el posicionamiento de España. Yo creo que eso es bueno, ¿no? Sí, sí. Contestando un poco también a Fabricio, que nos hacía esta pregunta, yo estoy viendo vehículos de inversión europeos que están empezando a poner foco en España para invertir en los proyectos que puedan entrar. Es decir, para una inversión nada mejor, sobre todo en el sector fintech, en el que pues, meter, y de hecho ya ha habido alguna operación en España, alguna operación de inversión de una entidad europea en una startup española, antes de empezar, hace varios meses, es decir, antes de empezar el sandbox ya estamos viendo inversión extranjera en España. Es una maravillosa noticia en plena situación de pandemia, de confinamiento, tener capital exterior en nuestro país, y creo que obviamente sin duda va a ser un revulsivo. Va a ser un revulsivo y esto va a hacer que, bueno, pues a lo mejor sea una compañía que hace esto en el sandbox y ha invertido 3, bueno, pues a lo mejor otros inversores quieren invertir en sus competidores porque es un sector que puede crecer y, como bien sabéis, va por sector y se va por madurez. Nos quedamos sin tiempo. Os voy a dejar mi correo en el chat para que cualquier consulta, duda adicional podáis compartir conmigo. Y antes de cerrar, Ignacio, antes de hacer mis conclusiones, pues no sé si tienes algún consejo final para aquellas compañías, startups, grandes, medianas, pequeñas, entidades financieras sobre el sandbox. Bueno, yo diría dos. Uno, prepararlo bien, y contar con Bankia como partner para llevar buenas ideas y proyectos al sandbox. Creemos enormemente en la innovación abierta y creemos enormemente en que ir juntos suma mucho más que ir solos. Total, sois un ejemplo a seguir en esa línea, y la verdad es que da gusto hacer siempre cosas con vosotros y tenerte aquí. Tenerte obviamente en el claustro del programa directivo FIDEX, que os animo a todo que analicéis, porque yo siempre digo que en estos entornos de cambio, en estos momentos de vientos y de cambios no es que época de cambios de época, es bueno el estar subido a este tipo de cosas, en los sandbox, en los proyectos de fintech, en la innovación abierta. Y creo que el formarse e invertir en conocimientos, información, lanzar compañías fintech, como hacemos también dentro del programa FIDEX, han salido el año pasado, salieron 3 proyectos súper interesantes. Uno se ha puesto en marcha, otro se va a poner en marcha, con lo cual creo que es una herramienta fantástica, y os animo a todos que lo sigáis, y que también, oye, pues que podáis, si estáis interesados en el sandbox, también a través mío, a través del correo, podéis contactar y os ayudaremos a que lo entendáis mejor, porque es una grandísima oportunidad. Hemos estado muy pendientes todos de perseguir a que sea Ignacio al supervisor al regulador, y ahora es el momento de la verdad. Ahora es cuando los innovadores tienen que estar ahí. ¿No? Ahí está. Ahí estaremos, ¿no? Ahí estaremos. Pues nada, Ignacio, mil gracias por tu tiempo, gracias por tu sinceridad, por contarnos todos los secretos del sandbox, y seguimos. Nos veremos, bueno, arrancamos el programa a finales de enero, pues yo creo que en febrero nos veremos en el programa, y espero que mientras tanto a ver si coincidimos, aunque sea digitalmente. Seguro. Muchas gracias, Rodrigo, y muchas gracias por este espacio. Muchísimas gracias a ti. Gracias. Venga, hasta luego. Gracias a todos.